La cámara de la Asamblea del Consejo Galáctico, una maravilla de arquitectura que abarca 1 kilómetro de diámetro, zumbaba con la tensión de 1000 conversaciones susurradas en su centro elevado, sobre una plataforma diseñada para ser vista por todos. Se encontraba una embajadora humana, Elena Morales, que representaba a la Tierra, un planeta conocido por sus exuberantes azules y verdes, y ahora su desafío sin precedentes. La cámara, un testimonio del alcance del Consejo, albergaba a representantes de toda la galaxia. Cada especie traía consigo una presencia distintiva, desde la serenidad emplumada de los aviarios hasta la precisión mecánica de los Tecker. Hoy se reunieron no para una diplomacia rutinaria, sino para abordar un asunto que había sacudido los cimientos de la Unión Galáctica. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó el presidente, un ser de la antigua y reverenciada raza de los Ceorianos, conocidos por su imparcialidad. Nos encontramos en una encrucijada en nuestra historia. Las acciones de la humanidad durante la invasión Skrill nos han llevado a un dilema que amenaza la paz. Hemos mantenido tan diligentemente un silencio que cayó sobre la cámara a medida que la gravedad de la situación se hundía en la invasión de los Skrill había sido un momento decisivo para la galaxia. Los SCRS, una especie de agresión sin igual, habían buscado expandir su imperio a los territorios de la Unión Galáctica. No habían anticipado la ferocidad de la resistencia de la humanidad. La respuesta de la humanidad a la amenaza de los Skrill, continuó el presidente, aunque encomiable por su eficacia, ha revelado una capacidad para la guerra que está perturbando sus tácticas innovadoras. Su negativa a rendirse incluso frente a probabilidades abrumadoras y su capacidad para convertir su propio planeta en una fortaleza han llevado a una victoria que, si bien se celebra, ha causado gran preocupación. Entre nosotros, Elena Morales se mantuvo estoica. Su rostro no traicionaba nada de la agitación que se agitaba en su interior. Se había preparado para muchos resultados, pero esto estaba más allá de lo que había imaginado. Es la decisión de este consejo. El presidente anunció que, a partir de ahora, se prohibirá a la humanidad participar en cualquier forma de conflicto interestelar. Esta prohibición se extiende al apoyo militar, incluida la provisión de armas, planificación estratégica y ayuda logística. La participación de la humanidad en la guerra galáctica cesará de manera efectiva inmediatamente bajo pena de sanciones para toda la especie. Una mezcla de reacciones se extendió por la asamblea. Algunos asintieron en solemne acuerdo creyendo que la decisión era sabia para preservar el frágil equilibrio de poder. Otros, particularmente aquellos que habían sido aliados cercanos de la Tierra durante la invasión, parecían inquietos y no se oponían rotundamente. La voz de Elena, cuando finalmente rompió el silencio, tenía una fuerza tranquila que ocultaba el peso emocional de sus palabras. Este consejo se enorgullece de su imparcialidad en la celebración de la diversidad y la búsqueda unificada de la paz. Sin embargo, hoy busca aislar y castigar a aquellos que solo han actuado en defensa de su hogar, su gente. Aceptamos su decreto, pero sepamos que la humanidad continuará buscando la paz con o sin la aprobación del Consejo. Mientras la sesión se aplazaba era que se escribiera un nuevo capítulo en los anales de la historia galáctica. La Tierra, la joya azul-verde del sistema SA, se encontraba en el precipicio del aislamiento. El decreto pretendía frenar el potencial de destrucción. Sin saberlo, reconoció la destreza de la humanidad en el arte de la guerra, pero más importante aún, desató una determinación en los corazones de los humanos. Si la galaxia no los tuviera como aliados en la guerra, se convertirían en sus guardianes silenciosos que protegerían la paz de Las sombras. Así comenzó la historia del destierro de la humanidad de los teatros del conflicto galáctico, una decisión que reformaría el destino del universo de maneras que el Consejo no podía prever. La invasión de los Skrill, un nombre que evocaba miedo y asombro en todo el cosmos, se convirtió en el punto de inflexión no solo para la Tierra sino para toda la Unión Galáctica. Los Skrill, una especie cuya cultura estaba arraigada en la conquista y la subyugación, habían puesto sus ojos en la Tierra con la intención de expander su dominio. Sin embargo, lo que encontraron fue una resiliencia que se volvería legendaria. La Tierra, con sus diversas naciones, había sido durante mucho tiempo un planeta de lucha y conflicto, pero cuando se enfrentó a una amenaza existencial externa, la humanidad se unió en una muestra de solidaridad sin precedentes. Esta unidad, forjada en el crisol de la agresión alienígena, convirtió la Tierra en un planeta, en un bastión impenetrable que los SCR no pudieron superar. La embajadora Elena Morales, reflexionando sobre esos tiempos oscuros, recordó la desesperación y la
Determinación. El ingenio humano, que siempre se había dirigido hacia adentro en conflictos menores, ahora se desató contra un enemigo común. Las tecnologías se reutilizaron, las estrategias se rediseñaron y cada hombre, mujer y niño se convirtió en parte de una resistencia global. Los humanos no ganaron a través de la fuerza bruta, no pudieron. La tecnología de los SCR era superior en casi todos los aspectos, desde sus devastadoras armas de plasma hasta sus escudos casi impenetrables. En cambio, la humanidad ganó a través de tácticas de guerrilla, a través del elemento sorpresa y mediante la explotación de la SC. El exceso de confianza de los drones caseros cargados con explosivos, se convirtieron en un símbolo de la resistencia. Las redes de búnkeres subterráneos y túneles, los restos de guerras pasadas, proporcionaban refugio y un medio para moverse sin ser vistos. La geografía misma de la Tierra, con sus vastos océanos, bosques densos y montañas escarpadas, se convirtió en un arma en manos de quienes la conocían mejor. Un evento en particular se destacó, un punto de inflexión en el conflicto que se había vuelto emblemático del desafío humano, la batalla de Goen Heights, donde un solo batallón humano, superado en número y armamento, detuvo a una división Skrill el tiempo suficiente para que se completara una evacuación civil. Usaron el terreno a su favor, atacando desde las sombras y desapareciendo antes de que los SCR pudieran tomar represalias. Fue una victoria del PCK, pero envió un mensaje claro: la Tierra no cedería. Los SCR, incapaces de asegurar un punto de apoyo y sufriendo pérdidas que su estructura de mando había considerado inaceptables, finalmente se retiraron. Dejaron atrás un planeta marcado por la batalla, pero unidos como nunca antes. La humanidad había demostrado no solo a sí mismos, sino a la galaxia en grande, que eran una fuerza a tener en cuenta. Con esta unidad y las tácticas innovadoras mostradas durante la invasión llamaron la atención del Consejo Galáctico. La victoria fue celebrada, sí, pero también fue motivo de preocupación. Si la humanidad podía repeler a los SCR, ¿de qué más eran capaces? Las discusiones que siguieron estuvieron cargadas de tensión, que llevaron a la decisión que cambiaría el lugar de la humanidad en el cosmos para siempre. El decreto de destierro no fue solo una reacción a la victoria sobre los SCR, fue un reconocimiento de un potencial que el Consejo encontró demasiado peligroso para ignorar. La capacidad de la humanidad para la guerra parecía ser ilimitada, y en el delicado tapiz de la paz galáctica no había lugar para tal imprevisibilidad. A raíz del imprevisto triunfo de la humanidad sobre la invasión de los SCR, el Consejo Galáctico se encontró lidiando con un profundo malestar. La Asamblea, un colectivo de las civilizaciones más avanzadas y diversas de la galaxia, siempre había navegado por las traicioneras aguas de la política interestelar con un enfoque en la diplomacia y el beneficio mutuo. Pero la demostración humana, la resistencia de la guerra de guerrillas y el genio táctico contra los SCR introdujeron una variable que el Consejo no estaba preparado para asimilar. Los SCR habían sido una amenaza conocida durante siglos. Su apetito por la conquista y la subyugación está bien documentado, pero las estrategias del Consejo contra ellos siempre habían sido reaccionarias. Una serie de medidas provisionales y alianzas temporales diseñadas para detener su avance en lugar de derrotarlos por completo. El éxito de la humanidad donde otros habían fracasado o no se habían atrevido a intentarlo despertó una aprensión profunda entre los miembros del Consejo. El miedo no era de la humanidad en sí, sino de la posible perturbación que representaban sus acciones. Y una sola especie relativamente joven podía desafiar las probabilidades y repeler una fuerza tan formidable como los SCR. ¿Qué decía eso sobre la dinámica de poder que había gobernado la galaxia durante milenios? El mandato del Consejo era mantener la paz y el orden, pero la paz siempre había sido un equilibrio delicado que la humanidad amenazaba con alterar. Las conversaciones dentro de las cámaras del Consejo, que alguna vez estuvieron dominadas por negociaciones comerciales y tratados, se desplazaron hacia debates sobre la capacidad militar y la doctrina de la defensa preventiva. La cuestión central de estas discusiones era simple, pero imposible de ignorar: si la humanidad pudiera innovar y adaptarse a un ritmo tan notable bajo la presión de una amenaza existencial, ¿qué podrían lograr si dirigieran su mirada hacia la expansión? O más pertinente, ¿qué pasaría si sus métodos de guerra fueran adoptados por especies menos escrupulosas? El temor del Consejo no era infundado. El precedente histórico dentro de la Unión Galáctica mostraba que los cambios en el poder militar a menudo precedían a periodos de inestabilidad y conflicto. La introducción de un nuevo actor impredecible en la escena, especialmente uno tan ingenioso como la humanidad, muy bien podría catalizar una reacción en cadena de carreras armamentistas y disputas territoriales. Además, el Consejo tenía que considerar el impacto psicológico de la victoria de la humanidad en toda la galaxia. Las especies oprimidas o marginadas podrían ver en los humanos un faro de esperanza o un modelo para emular tales sentimientos, mientras que Noble podría conducir a un malestar generalizado.
y desafiar la autoridad del Consejo en sesiones cerradas lejos de las miradas indiscretas de los público y los medios de comunicación. El Consejo deliberó sobre un curso de acción, la decisión de prohibir a los humanos participar en el conflicto interestelar. No se tomó a la ligera, fue un movimiento calculado diseñado para preservar el status quo y evitar que la humanidad se convirtiera en un catalizador para el cambio que la galaxia aún no estaba lista para adoptar. Incluso cuando se aprobó el decreto, algunos dentro del Consejo cuestionaron su sabiduría. ¿Era aislar a la humanidad realmente la mejor manera de aprovechar su potencial para el bien mayor o simplemente alienaría a un poderoso aliado? Estas dudas, aunque expresadas en tonos susurrados, insinuaban la complejidad de la decisión del Consejo. El destierro. El decreto fue un testimonio de la destreza de la humanidad en la guerra, pero también reflejó las propias vulnerabilidades del Consejo, su incapacidad para integrar completamente una especie tan dinámica e impredecible en el redil galáctico. El decreto resonaría en las estrellas, preparando el escenario para una nueva era de política galáctica donde el miedo y la admiración por la humanidad coexistirían en un equilibrio delicado e incierto. En la Tierra, las noticias del decreto del Consejo Galáctico llegaron como una onda de choque que resonó en los pasillos del gobierno y las calles de las ciudades de todo el planeta. La respuesta colectiva de la humanidad fue una mezcolanza de emociones: orgullo por su resiliencia e ingenio, confusión ante el miedo y la indignación de la comunidad galáctica ante la idea de ser marginados después de su victoria duramente peleada. La reacción global fue que se convocaron sesiones de emergencia inmediatas de las Naciones Unidas con líderes y representantes de todas las naciones de la Tierra que se reunieron para deliberar sobre esta situación sin precedentes. Los ojos del público estaban pegados a pantallas esperando actualizaciones. Las protestas estallaron en las principales ciudades, no en desafío a su propio gobierno, sino en solidaridad contra lo que muchos vieron como una sanción galáctica injusta. En medio de la agitación, la embajadora Elena Morales se mantuvo como un faro de calma. Determinación. Habiendo entregado la respuesta de la Tierra al decreto del Consejo, regresó a casa, a un mundo inseguro de su lugar en el cosmos. En un discurso transmitido globalmente, habló no solo a la gente de la Tierra sino a la galaxia en general. Estamos en el umbral de un nuevo capítulo en la historia humana. Morales comenzó con voz firme y clara: el Consejo Galáctico nos ha considerado demasiado impredecibles, demasiado formidables para participar en un conflicto interestelar. A sus ojos, nuestra defensa contra la invasión de los Skrill no fue un testimonio de nuestro derecho a existir y prosperar, sino una señal de advertencia del caos potencial que se avecina. Sus palabras tocaron una fibra sensible, con muchos haciendo eco de los sentimientos de miles de millones. Pero no veamos este decreto como un castigo, continuó. En cambio, que sea un recordatorio de nuestra fuerza, nuestro ingenio y nuestro espíritu indomable. Si enfrentamos la extinción y emergimos victoriosos, hemos demostrado que juntos no hay desafío demasiado grande ni enemigo demasiado poderoso. El mensaje fue claro: la Tierra podría estar aislada del escenario galáctico, pero no se vería disminuida. Morales delineó una visión para el futuro, donde la humanidad se enfocaría en su propio avance, sostenibilidad y protección. Si la galaxia no nos acepta como iguales en el conflicto, seremos guardianes de nuestra propia paz. Continuaremos explorando para llegar a aquellos que desean compartir conocimiento y amistad, y siempre estaremos listos para defender nuestro hogar. Detrás de escena, sin embargo, hubo una creciente comprensión de que el aislamiento de la Tierra no podía ser absoluto. Los contactos con especies simpáticas continuaron en secreto y comenzó a formarse una red clandestina destinada a garantizar la seguridad y los intereses de la Tierra en una galaxia que ahora los veía con una mezcla de miedo y respeto. El decreto había galvanizado inadvertidamente la resolución de la humanidad. Desde los niveles más altos del gobierno hasta los movimientos de base surgió un nuevo consenso: la Tierra navegaría esta soledad impuesta con dignidad y propósito. El desarrollo de la tecnología surgió impulsados por el deseo de proteger el planeta y quizás algún día cambiar la opinión del Consejo. En los años que siguieron al aislamiento de la Tierra, se convirtieron en un crisol para las tecnologías de innovación que alguna vez habían sido el reino de la ciencia ficción y comenzaron a tomar forma, desde sistemas de propulsión avanzados que algún día podrían llevar a la humanidad más allá de la galaxia, hasta avances en medicina energética y ojos de IA. Pero quizás el desarrollo más significativo fue el establecimiento del núcleo de la sombra, una fuerza de élite altamente entrenada encargada de operar en las áreas grises de la ley galáctica. Oficialmente, su misión era proteger a la Tierra de amenazas extraterrestres. Extraoficialmente, eran los ojos y oídos de la Tierra en la galaxia, una vanguardia secreta para un planeta que se negó a quedarse en la oscuridad mientras la Tierra se adaptaba a su nueva realidad. El Consejo Galáctico observó con cauteloso interés el decreto. Había tenido la intención de contener el potencial de disrupción de la humanidad. En cambio, parecía haber
Provocado un renacimiento en la Tierra 1 que no podía ignorarse para siempre, el escenario estaba listo para un futuro donde la humanidad no simplemente aceptaría su exilio, en lugar de eso, redefinirían lo que significaba ser parte de la comunidad galáctica en sus propios términos. Tras el aislamiento diplomático de la Tierra, surgió un consenso silencioso entre los líderes de la humanidad. Si fueran excluidos de los asuntos militares de la galaxia, en su lugar operarían desde las sombras. Así nació el Núcleo de la Sombra, una unidad altamente especializada encargada de salvaguardar los intereses de la Tierra, más allá del escrutinio del Consejo Galáctico, compuesto por las mejores mentes y las almas más valientes de todo el mundo. El Núcleo de la Sombra fue un testimonio de la determinación de la humanidad. Estos agentes, extraídos de unidades militares de élite, agencias de inteligencia y la comunidad científica, fueron entrenados para navigate the complexities of interstellar politics, and warness. Their mission was clear: to protege Earth and maintain peace using any means necessary. The Shadow Corps operated under a velo of secrecy, there existing no only a few select within the Earth government. They were Ghosts, rumores, whispers, circuló entre el inframundo galáctico y los rincones menos sabrosos del espacio. Sus operaciones eran negables, sus tácticas poco convencionales y su lealtad a la Tierra inquebrantable. Su primera operación importante fue nombrada en código Aegis, en honor al mítico escudo que protegía a los dioses. El objetivo era una facción rebelde de la especie Kiar que había adquirido un alijo de armas biológicas con la intención de liberarlas en un planeta rival. La pandemia resultante habría desestabilizado la región, amenazando millones de vidas y potencialmente arrastrando al Consejo Galáctico a un atolladero de conflicto y represalias. El Núcleo de la Sombra, aprovechando una red de informantes y utilizando tecnología avanzada de sigilo, se infiltró en la fortaleza de la facción en la luna de Zephyr. La operación era de alto riesgo. Los Ketar eran conocidos por sus agudos sentidos y su destreza como Marsal. La detección significaría una muerte segura. Liderados por la comandante Sara Higen, el equipo navegó por el traicionero terreno de la luna, evitando patrullas y sistemas de defensa automatizados. Usando una combinación de piratería y destreza física, rompieron las defensas externas de la fortaleza y se dirigieron al corazón de la instalación donde se almacenaban las armas biológicas. El clímax de la operación llegó cuando Ongen y su equipo fueron descubiertos justo cuando estaban a punto de neutralizar las armas biológicas. Se produjo un tenso enfrentamiento con el equipo ampliamente superado en número. Usando una combinación de diplomacia y engaño, Nguyen convenció al líder de la facción de que liberar el arma biológica no traería el resultado deseado y que la represalia del Consejo Galáctico sería rápida y devastadora. En un momento de incertidumbre para el líder de la facción, el Núcleo de la Sombra aprovechó la oportunidad para asegurar las armas biológicas, destruyéndolas en el lugar. La operación en Zephyr fue un rotundo éxito. El Núcleo de la Sombra no solo había evitado una catástrofe galáctica, sino que también demostró el compromiso continuo de la Tierra con la paz y la estabilidad. Pero la naturaleza misma de su existencia planteaba un dilema. Oficialmente, la Tierra tenía prohibido participar en acciones militares galácticas. Las actividades del Núcleo de la Sombra, si bien eran cruciales para la seguridad de la galaxia, violaban directamente el decreto del Consejo. El Consejo Galáctico, al enterarse de la operación a través de canales clandestinos, se encontró en una posición precaria. Reconocer el papel del Núcleo de la Sombra significaría admitir la participación clandestina de la Tierra en los asuntos galácticos. Ignorarlo socavaría su autoridad, sugiriendo que el decreto contra la humanidad fue un error. Mientras el Consejo deliberó, el Núcleo de la Sombra continuó sus operaciones, convirtiéndose en un símbolo de la tutela silenciosa de la Tierra. Sus acciones hablaron más alto que cualquier discurso diplomático o decreto. La humanidad podría haber sido excluida del escenario galáctico, pero se negaron a quedarse de brazos cruzados mientras la galaxia se tambaleaba al borde del caos. El Núcleo de la Sombra había comenzado su guerra silenciosa, una guerra no de conquista, sino de protección. Estaba en el escudo invisible contra la oscuridad, un recordatorio a la galaxia de que la Tierra, incluso aislada, era una fuerza para el bien. El incidente de Aegis, como llegó a conocerse en los archivos confidenciales del Consejo de Defensa Global de la Tierra y susurrado en los rincones ocultos de la galaxia, marcó un momento crucial en las operaciones silenciosas del Núcleo de la Sombra. Esta operación encubierta no solo demostró el continuo compromiso de la Tierra con la paz y la estabilidad galácticas, sino que también destacó el equilibrio entre el secreto y la influencia que el Núcleo de la Sombra navegó. A raíz de la operación, el Consejo Galáctico se encontró en una posición poco envidiable. Los rumores de una fuerza misteriosa que había neutralizado una amenaza catastrófica comenzaron a circular entre varias especies, sembrando semillas de curiosidad y especulación. Estas historias veladas en el
Misterio de sus orígenes finalmente llegaron a oídos de algunos miembros del Consejo que estaban divididos entre el deseo de mantener el decreto contra la humanidad y los innegables beneficios de las acciones del núcleo de la sombra. Los debates internos del Consejo Galáctico se intensificaron. Algunos argumentaron que la fuerza de la Tierra, las intervenciones clandestinas, fueron una clara violación del decreto que justificaba más sanciones o incluso una acción directa para desmantelar el núcleo de la sombra. Sin embargo, otros señalaron el aspecto pragmático de estas intervenciones. El núcleo de la sombra estaba realizando un servicio vital, uno que se alineaba con los propios objetivos del Consejo de mantener la paz y prevenir conflictos. El dilema se complicó aún más por el hecho de que no hubo reconocimiento oficial o evidencia de la existencia del núcleo de la sombra por parte de los gobiernos de la Tierra. Esta negación plausible permitió a la Tierra mantener su postura de cumplimiento con el decreto del Consejo incluso mientras actuaba para salvaguardar la galaxia en secreto. Mientras que en la Tierra, la conclusión exitosa del incidente de Egis fue celebrada de la manera más discreta dentro de los círculos del núcleo de la sombra y los escalones más altos del liderazgo global. La comandante Sara, Gen y su equipo se convirtieron en leyendas por derecho propio. Sus acciones solo eran conocidas por unos pocos selectos, pero impactaron innumerables vidas en toda la galaxia. El incidente también provocó una reevaluación estratégica de la posición de la Tierra en los asuntos galácticos, reconociendo el potencial del núcleo de la sombra para servir como escudo y herramienta diplomática. Los líderes de la Tierra comenzaron a considerar la mejor manera de aprovechar los éxitos del núcleo. Buscaron influir sutilmente en la opinión galáctica para pintar a la humanidad no como una amenaza sino como un aliado valioso en la búsqueda de estabilidad y paz. Con este fin, la Tierra aumentó sus inversiones en capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento tanto para apoyar las misiones del núcleo de la sombra como para recopilar inteligencia procesable sobre el clima político de la galaxia. Esta red de satélites, drones del espacio profundo y espionaje cibernético, herramientas, permitieron a la Tierra mantenerse un paso adelante, asegurando que el núcleo de sombra pudiera operar con la máxima eficiencia y eficacia. El núcleo de sombra en sí mismo experimentó una transformación. Sus éxitos, particularmente el incidente de Egis, había demostrado el valor de combinar la destreza militar con la delicadeza diplomática como tal. Sus operativos recibieron entrenamiento adicional en negociación, sensibilidad cultural y resolución de conflictos no violentos, equipándolos para manejar una gama más amplia de misiones mientras el Consejo Galáctico continuaba sus deliberaciones. El Cuerpo de la Sombra se preparó para su próxima operación, consciente de que cada éxito acercaba a la Tierra a redefinir su papel en la galaxia. El incidente de Egis había sentado un precedente y ahora el núcleo de sombra estaba listo para defender la frágil paz del cosmos mientras navegaba por la compleja red de política y diplomacia galáctica en las sombras de las estrellas brillantes de la galaxia. La Tierra había encontrado su nuevo propósito. El núcleo de sombra, operando desde la oscuridad, iluminó la resolución de la humanidad de proteger y servir no solo a su planeta natal, sino a toda la comunidad galáctica. El Consejo Galáctico, un cuerpo diseñado para navegar por las complejidades de la diplomacia interestelar y el mantenimiento de la paz a través de las estrellas, ahora se enfrentaban a un enigma que amenazaba con desentrañar el tejido mismo de su autoridad. El éxito del incidente de la égida del núcleo de la sombra, mientras una victoria para la paz galáctica, subrayó un problema evidente. La Tierra, a pesar de su prohibición oficial de participación militar, se había convertido en un guardián indispensable de la estabilidad. Los susurros de las acciones del núcleo de la sombra habían permeado las cámaras del Consejo, lo que llevó a acalorados debates entre sus miembros. El dilema era multifacético. Reconocer la existencia del núcleo de la sombra y sus contribuciones podrían potencialmente validar el desafío de la Tierra al decreto del Consejo. Por el contrario, ignorar las operaciones encubiertas de la Tierra corría el riesgo de que el Consejo pareciera ineficaz o, peor aún, ajeno a la dinámica cambiante de la galaxia. Algunos miembros del Consejo, principalmente aquellos de especies con agravios históricos contra los SCR u otras facciones agresivas, defendieron silenciosamente la causa de la Tierra. Argumentaron que el decreto había sido miope al no anticipar el papel matizado que la Tierra podría desempeñar en el marco de seguridad de la galaxia. Sin embargo, otros se mantuvieron firmemente opuestos, viendo las operaciones del núcleo de la sombra como un precedente peligroso que podría envalentonar a otras civilizaciones para burlarse de los mandatos del Consejo. Las discusiones a menudo volvían a una pregunta central: ¿podía el Consejo Galáctico permitirse mantener su prohibición de la participación militar de la Tierra cuando la Corporación de la Sombra había
¿Demostrado ser tan eficaz en la preservación de la paz? Esta pregunta se complicó aún más por la realidad de que muchas de las propias iniciativas de mantenimiento de la paz del Consejo habían estado empantanadas en la burocracia y la ineficiencia, un marcado contraste con las acciones decisivas tomadas por la Corporación de la Sombra en medio de este charlatán político. Mer, un defensor inesperado de la causa de la Tierra, emergió. El embajador Treel de la Federación Sanar, una especie conocida por su destreza analítica y neutralidad diplomática. Treel propuso una solución audaz, aunque controvertida. En lugar de imponer una prohibición general de las actividades militares de la Tierra, el Consejo podría establecer un marco de supervisión y cooperación que permita a la Tierra contribuir a la paz galáctica bajo condiciones estrictas. La propuesta de Drexel, mientras se reunió con escepticismo, encendió una nueva ronda de discusiones, la idea de una integración supervisada de las capacidades de la Tierra en los esfuerzos de mantenimiento de la paz del Consejo, representaba un potencial punto intermedio que podría aprovechar las fortalezas únicas de la humanidad mientras se abordaban las preocupaciones del Consejo sobre la soberanía y el orden. Los debates se prolongaron con cada sesión del Consejo, presentando nuevos argumentos y contraargumentos. Algunos miembros sugirieron que la naturaleza misma del núcleo de la sombra, su capacidad para operar efectivamente en secreto, era en sí misma un activo valioso que podría aprovecharse para el bien común. Otros advirtieron que cualquier forma de oficio, la colaboración social con la Tierra, podría erosionar la autoridad moral del Consejo y alentar la disidencia entre los miembros menos estables de la comunidad galáctica. Mientras el Consejo lidiaba con estos problemas, la Tierra continuó monitoreando la situación de cerca. Los líderes del Cuerpo de la Sombra, aunque orgullosos de sus logros, eran muy conscientes de la estricta política RPP que estaban siguiendo. Un paso en falso podría llevar a una confrontación abierta con el Consejo, un resultado que no serviría a los intereses de nadie. La tensión entre la Tierra y el Consejo Galáctico destacó una verdad fundamental en el vasto e intrincado tapiz del cosmos. Las líneas entre el pacificador y el guerrero, entre el protector y el rebelde, a menudo se difuminaban. El dilema del Consejo no era solo sobre la Tierra o el núcleo de la sombra, era sobre la naturaleza evolutiva del poder y la responsabilidad en una galaxia repleta de diversas formas de vida e intereses en competencia. Mientras continuaban las deliberaciones del Consejo, la galaxia observaba y esperaba, sabiendo que el resultado daría forma al futuro de las relaciones interestelares para las generaciones venideras. La Tierra, por su parte, permaneció comprometida con su camino, un testimonio del espíritu perdurable. La humanidad y su inquebrantable dedicación a la paz, la justicia y el bien común galáctico. La paz inestable que había persistido sobre la galaxia se rompió con la brusquedad de una supernova cuando la especie Krell lanzó un motín contra él. Consejo Galáctico, conocido por su destreza como mariscal y su perspicacia estratégica, el KRS había albergado durante mucho tiempo quejas contra lo que percibían como la extralimitación y el favoritismo del Consejo hacia ciertas especies miembros. Su rebelión no fue una mera escaramuza o disputa fronteriza, fue un levantamiento calculado destinado a redefinir las estructuras de poder galáctico. A medida que estallaban batallas en sistemas estelares clave, el Consejo se encontró a la defensiva, luchando por organizar una respuesta unificada. El KRS, explotando su conocimiento íntimo de las estrategias y despliegues del Consejo, orquestó una serie de ataques devastadores que paralizaron las líneas de suministro y aislaron a varias especies miembro. Fue durante este tumulto que el núcleo de la sombra emergió de la oscuridad del rumor a la luz cruda de la necesidad galáctica, con las fuerzas de mantenimiento de la paz del Consejo estiradas y algunos miembros, las especies que pedían negociaciones con los Kells. La Tierra vio a la rebelión como una amenaza no solo para la autoridad del Consejo, sino para la estabilidad de la galaxia en general. La comandante Sarah Higen, aprovechando la extensa red de informantes del núcleo de la sombra y sus capacidades incomparables en operaciones encubiertas, iniciaron una serie de contramaniobras destinadas a socavar el motín de los Krell. Estas operaciones iban desde sabotear naves de guerra Krell hasta diseminar propaganda diseñada para sembrar la discordia entre sus filas. El momento crucial llegó cuando el núcleo de la sombra se enteró de una cumbre secreta donde el liderazgo Krell planeaba consolidar sus ganancias y planear la siguiente fase de su campaña. Al darse cuenta de la oportunidad de decapitar al liderazgo de la rebelión de un solo golpe, Noan ideó un plan audaz que utilizaba una combinación de tecnología furtiva y piratería experta. Un pequeño equipo se infiltró en la ubicación de la cumbre. Una base de asteroids fortificada en el sistema Bolaris.
Lo que siguió fue un juego de gato y ratón de alto riesgo, mientras los operativos del núcleo de la sombra navegaban por las defensas de la base, plantando una serie de cargas explosivas que al detonar, destruirían la base y capturarían al liderazgo que en la operación estuvo llena de riesgos y el éxito dependía de la precisión en el momento y la ejecución. Cuando se colocaron las cargas, el equipo encontró una resistencia inesperada, lo que llevó a un tiroteo que amenazó con deshacer toda la misión. A pesar de las probabilidades, los operativos lograron escapar detonando las cargas y causando caos entre las filas. Las consecuencias de la explosión se transmitieron por toda la galaxia, un golpe sorprendente al motín Krell que marcó el comienzo de su fin. La captura de sus líderes, combinada con la interrupción estratégica de sus operaciones, obligó al KRS a una postura defensiva de la que no pudieron recuperarse. El Consejo, una vez que se dio cuenta del papel del núcleo de la sombra en sofocar la rebelión, enfrentó un dilema moral y político. Oficialmente, la participación de la Tierra fue una violación directa de la prohibición contra su participación en acciones militares. Extraoficialmente, el núcleo de la sombra había salvado al Consejo de una crisis que podría haber significado su perdición. La resolución del motín Krell trajo el nuevo respeto por la Tierra y el núcleo de sombra dentro de la galaxia, pero también subrayó la fragilidad de la autoridad del Consejo y la naturaleza compleja de la política interestelar, donde los enemigos podían convertirse en salvadores y aliados. Podían plantear amenazas a medida que la paz se restablecía lentamente y el Consejo trabajaba para abordar los problemas subyacentes que habían alimentado las quejas de los Kell. La posición de la Tierra dentro de la comunidad galáctica se alteró irrevocablemente. El núcleo de sombra, que alguna vez fue un arma secreta, ahora era una entidad conocida, un símbolo del compromiso de la Tierra con una causa mayor más allá de sus propios intereses. Los eventos del motín Krell sirvieron como un duro recordatorio de que la galaxia era un tapiz en constante evolución de alianzas y enemistades, donde el equilibrio de poder estaba en constante cambio para la Tierra y el núcleo de la sombra. Fue una confirmación de que su papel en este vasto cosmos no era solo como defensores de su propio mundo, sino como guardianes de una paz frágil que se extendió por las estrellas después del motín Krell. El Consejo Galáctico se encontró en una encrucijada. Su autoridad fue desafiada y sostenida por las acciones de una especie que había tratado de marginar. El papel decisivo del núcleo de la sombra en el fin de la rebelión obligó a una reevaluación del lugar de la Tierra dentro de la comunidad galáctica. La marea de la opinión pública y política comenzó a cambiar. Al principio, sutilmente, luego con un impulso creciente en toda la galaxia. Las especies que alguna vez habían visto a los humanos con sospecha o indiferencia ahora los miraban con un nuevo respeto y, en algunos casos, gratitud. El núcleo de la sombra en particular se convirtió en objeto de intriga y admiración. Su capacidad para navegar los oscuros reinos del espionaje y la contrarrebelión que surgieron victoriosos donde las fuerzas convencionales habían fallado fueron un testimonio del ingenio y la resistencia humanos. Este sentimiento cambiante no pasó desapercibido para el Consejo Galáctico. El mismo tejido de la diplomacia galáctica, tejido durante mucho tiempo con hilos de poder, prestigio y miedo, estaba siendo alterado. Las especies miembro, especialmente aquellas que se encontraban al margen de la influencia del Consejo, comenzaron a expresar su apoyo a una reevaluación de la prohibición de la Tierra de participar en actividades militares. Argumentaron que la galaxia se beneficiaría más de la colaboración con la humanidad que de su exclusión. Las deliberaciones del Consejo sobre este asunto fueron intensas y prolongadas. Los más duros, aferrados a las antiguas doctrinas de contención y control, se enfrentaron a los progresistas que vieron en la humanidad un aliado potencial contra las amenazas impredecibles que acechaban más allá de la galaxia conocida. Los debates fueron puntuados por informes de los esfuerzos continuos del núcleo de la sombra para mantener la paz y la seguridad. Sus acciones sirvieron como un constante recordatorio de lo que estaba en juego. El embajador Treel de la Federación SAR, que una vez había propuesto una integración supervisada de las capacidades de la Tierra, emergió como una voz líder en el llamado al cambio. El núcleo de la sombra nos ha demostrado que la Tierra no es una amenaza que se deba contener, sino un recurso que se debe adoptar. Treel argumentó en una sesión que se volvería histórica su compromiso con la paz para la preservación de la vida en las estrellas. Se alinea con los principios sobre los que se fundó este Consejo. El punto de inflexión llegó cuando una delegación de especies previamente neutrales prestaron su apoyo a la propuesta de Tel. Compartieron historias de asistencia encubierta del núcleo de la sombra, de crisis evitadas y desastres en absoluto sin expectativa de
recompensa o reconocimiento frente a esta oleada de apoyo, el Consejo se vio obligado a actuar en una decisión histórica. Votó enmendar el decreto contra la participación militar de la Tierra. Los nuevos términos fueron cuidadosamente elaborados ofreciendo a la Tierra un papel como pacificador y asesor con estricta supervisión y pautas claras para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta decisión no estuvo exenta de detractores tanto dentro del Consejo como en toda la galaxia. Algunos lo vieron como una estafa peligrosa una señal del debilitamiento de la resolución del Consejo. Sin embargo, otros lo vieron como lo que realmente era: un reconocimiento del potencial de la humanidad para contribuir positivamente a la comunidad galáctica en la Tierra. La noticia de la decisión del Consejo fue recibida con una mezcla de júbilo y escepticismo. Para muchos fue una reivindicación de los sacrificios hechos por el núcleo de la sombra y un reconocimiento del lugar que le corresponde a la humanidad entre las estrellas. Para otros fue un primer paso cauteloso hacia un futuro que seguía siendo incierto. El núcleo de la sombra en el corazón de este cambio histórico se encontró en un nuevo papel. Ya no operaba en las sombras. Ahora eran emisarios del compromiso de la Tierra con la paz y la estabilidad galácticas. La comandante Sarah Egan, reflexionando sobre el viaje del aislamiento a la aceptación, vieron la decisión como una oportunidad y un desafío. Se nos ha dado la oportunidad de redefinir lo que significa ser humano en la galaxia. Dijo que nos aseguráramos de estar a la altura de la tarea. El cambio de marea marcó el comienzo de una nueva era para la Tierra y el Consejo Galáctico. Juntos enfrentaron la abrumadora tarea de navegar por las complejidades de la diplomacia interestelar, de equilibrar el poder con la responsabilidad, pero por primera vez en mucho tiempo había una sensación de esperanza, una creencia de que la unidad forjada a partir de los fuegos de la adversidad podría conducir a un futuro más brillante para todos. La decisión del Consejo Galáctico de enmendar el decreto contra la participación militar de la Tierra marcó un momento crucial en la historia galáctica. La transición del aislamiento a la integración de operativos en la sombra a pacificadores reconocidos estuvo plagada de desafíos e incertidumbres, pero también abrió una puerta a oportunidades sin precedentes para la humanidad y la galaxia en general. La reintegración de la Tierra a la fábrica. El núcleo de la diplomacia galáctica fue un proceso meticuloso. El Consejo Galáctico, deseoso de mantener el equilibrio de poder y autoridad, estableció una serie de protocolos y mecanismos de supervisión para la participación de la Tierra. Estas medidas fueron diseñadas para garantizar que las contribuciones de la Tierra como pacificadores y asesores de ERS estuvieran alineadas con los objetivos y políticas del Consejo. En el corazón de esta transición estaba el núcleo de la sombra, ahora reconocido oficialmente como la interfaz principal de la Tierra con las iniciativas de mantenimiento de la paz del Consejo. La comandante Sarah Egan y su equipo experimentaron una transformación de operadores clandestinos a diplomáticos y enlaces. Sin embargo, su misión siguió siendo fundamentalmente la misma: proteger y servir a la causa de la paz en toda la galaxia. La primera tarea del núcleo de la sombra bajo este nuevo mandato fue mediar en una disputa en el cúmulo Vidian, donde dos especies, Tarn y Bek, estaban al borde de la guerra por un planeta en disputa. El núcleo de la sombra, aprovechando su experiencia en operaciones encubiertas y diplomacia, facilitó las negociaciones que llevaron a un histórico tratado de paz que evitó un conflicto que podría haber devastado la región. Este éxito sentó un precedente que demuestra el valor de la Tierra como mediadora y pacificadora. Otras misiones siguieron, cada una de las cuales se sumó a la creciente reputación de la humanidad como una fuerza para el bien en la galaxia. El núcleo de la sombra, una vez temido y desconfiado, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos en la Tierra. Los cambios fueron profundos. La decisión del Consejo Galáctico catalizó un renacimiento en la ciencia, la cultura y la filosofía. Los viajes y el comercio interestelares florecieron y trajeron nuevos recursos, tecnologías e ideas a las puertas de la Tierra. El planeta, una vez en la periferia de los asuntos galácticos, ahora estaba en el corazón de una vibrante comunidad interestelar. La integración de la Tierra en la comunidad galáctica también provocó un cambio en la dinámica del Consejo. Otras especies inspiradas en el viaje de la humanidad del aislamiento a la integración comenzaron a abogar por enfoques más inclusivos y cooperativos para la gobernanza Galactica. El Consejo, una vez un cuerpo rígido dominado por especies antiguas y viejas rivalidades, comenzó a evolucionar hacia una institución más dinámica y representativa. A medida que la Tierra y el Consejo Galáctico navegaban por estos cambios, la galaxia observó con una mezcla de anticipación y esperanza. La enmienda del decreto no fue solo una victoria para la humanidad, fue un
Testimonio del poder de la unidad y el potencial de las especies dispares para unirse por una causa común. La historia del destierro de la Tierra y el regreso al escenario galáctico se convirtió en una leyenda, un relato de resiliencia, innovación y diplomacia. Sirvió como recordatorio de que en la inmensidad del cosmos, con toda su diversidad y complejidad, siempre había espacio para el crecimiento, la comprensión y la cooperación. El nuevo amanecer no era solo para la Tierra, sino para toda la galaxia. Fue un tiempo de exploración y descubrimiento, de construir puentes y sanar viejas heridas. El Consejo Galáctico, con la Tierra como miembro clave, miró al futuro con un renovado sentido de propósito, listo para enfrentar los desafíos y oportunidades que se encontraban entre las estrellas. Y así, a los humanos nunca se les permitió luchar en la guerra galáctica nuevamente, no como guerreros de la destrucción, sino como guardianes de la paz, sosteniendo el delicado equilibrio de poder en sus capaces manos. El legado del núcleo de la sombra y del viaje de la Tierra desde el aislamiento hasta la integración se haría eco a través de los tiempos, un faro de luz en los vastos confines inexplorados de la galaxia.